pero vamos a hacer un resumen, ¿sí? Vamos a hacer un resumen del objetivo y el propósito de esta enseñanza. Pues toda enseñanza tiene el propósito de edificar a la iglesia, ¿cierto? De que seamos edificados, porque para eso el Señor nos dejó su palabra, amén. Entonces vamos a estar muy atentos. Hablamos acerca de la mayordomía y unos principios bíblicos en la Biblia que nos enseña cómo administrar las finanzas. Entonces, yo quiero que levanten las manos quien no estuvo hace 8 días por alguna situación, que no pudieron estar 8 días. Listo, para poder, hay varios. Entonces, la idea es poderles dar un resumen para que los que estuvieron puedan repasar y podamos avanzar en el tema. Entonces, dijimos que íbamos a trabajar a lo largo de estas enseñanzas 4 temas importantes, o lo íbamos a dividir en 4 aspectos. Hoy vamos a desarrollar prácticamente el segundo aspecto, porque ya desarrollamos el primero, y ya más adelante seguiremos desarrollando los otros aspectos. Entonces hablamos acerca de la mayordomía, el concepto de la mayordomía, y el primer punto que desarrollamos analizó o se revisó por la palabra era el corazón de la mayordomía, bajo 3 principios. El primer principio era el principio de propiedad, o sea, Dios es el dueño legítimo de toda la creación. ¿Somos dueños o somos administradores? Nosotros somos administradores, solo hay un dueño que es Dios, que es el dueño legítimo, y miramos el Salmo 24:1 que decía: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que nosotros únicamente somos administradores temporales mientras estamos en esta tierra. Miramos otro segundo principio, y es que la Biblia declara, hay un llamado a ser administradores como un mandato de Dios. Eso dice la Biblia, somos administradores de Dios y Dios nos concedió este privilegio, y la Biblia declara en Génesis 2:15, miramos varias citas allí, donde Dios toma el hombre y lo pone en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. ¿Qué iba a pasar si el hombre labrara el huerto? ¿Qué iba a producir el huerto? Si se labra la tierra, ¿qué produce? Fruto. ¿Y qué iba a pasar si el hombre guardare o conservare ese lugar? ¿Iba a qué? A permanecer. Entonces, nosotros somos administradores para que a partir de la labor que hacemos, Dios nos usa en sus propósitos y se produce fruto, pero ayudamos a que se conserven ese propósito de Dios. Entonces, eso miramos, somos administradores de Dios. Y el tercer punto es, ¿cuál era la virtud primordial de un mayordomo? Ahora, recordábamos que la mayordomía es integral. Hablamos no solamente en el área de las finanzas, sino en el área del tiempo, del cuidado, de la familia. Muchos aspectos aborda el tema de la mayordomía, pero nosotros tratamos de enfocarlo en unos principios bíblicos hacia las finanzas. Entonces, virtud primordial de un mayordomo. ¿Cuál es la virtud primordial según la Biblia de un mayordomo? ¿Quién recuerda? La fidelidad, y vimos cómo Primera de Corintios 4 del 1 al 12 dice que téngannos los hombres como servidores de Cristo, como administradores de esos dones, de esa gracia del Señor. Y en el versículo 2 dice: y es necesario que el administrador sea hallado fiel. Y también desarrollamos con Lied cómo se desarrolla esa administración fiel a partir de unas características. Entonces, por ejemplo, vimos bíblicamente que el administrador debe trabajar con prudencia, administrar con temor de Dios, no colocando la esperanza en las posesiones, no teniendo contentamiento, y debe administrar con sabiduría. Esas fueron como una de las cualidades que revisamos. En esta hora vamos a mirar unas herramientas prácticas para nosotros. Ese día vimos el contexto general de la importancia a uno.
también vimos, vamos a mirar qué vamos a mirar hoy y cuáles son los otros temas que vamos a tratar en estos días que vamos a estar compartiendo con ustedes o cuando Dios nos permita ese espacio. Entonces, vamos a tomar estos. Bueno, hoy vamos a ver sobre algunas herramientas prácticas para la vida y el hogar. Tenemos un tercer punto que es el peligro de las deudas y la codicia, ¿sí? Que el objetivo principal de esto es advertir sobre los riesgos espirituales que tiene el consumismo y la esclavitud financiera. Algunas estrategias de liberación. Y cuarto punto, rendición de cuentas. Eso es el tema en su totalidad. Y en ese tema de la rendición de cuentas vamos a mirar lo que son las riquezas mal habidas y por qué es importante que un mayordomo rinda cuentas. Si un mayordomo está rindiendo cuentas, está protegiendo su administración. Y el Señor nos va a pedir ¿qué? Cuentas. Y Él dice que va a pagar a cada uno conforme a la obra de cada uno. Entonces, miramos ese miércoles miramos algunas consecuencias del manejo financiero no bíblico. Bueno, una de las consecuencias es los conflictos personales. No es para nosotros algo que no sabemos que en familia cuando no llegamos a un acuerdo financiero tenemos conflictos, ¿cierto? Con las personas, si de pronto sacamos prestado y no le pagamos al amigo, vamos a tener conflictos. Eso es un mal manejo financiero. También descontentos, conflictos con el uso del dinero. ¿Cuántas veces no llegamos a un acuerdo cómo utilizar el dinero? Yo quiero esto, la otra persona quiere otra cosa. Entonces tenemos conflictos por el uso. El descuido de la familia, ¿sí? Por ganar más dinero. Entonces nos metemos en muchos trabajos, recibimos mucho trabajo y descuidamos la familia. Y también, ¿qué pasa? Vamos a tener ansiedad, estrés. Muchas veces las deudas no nos dejan dormir. En un tiempo, yo hace mucho tiempo tuve esa experiencia, no podía dormir porque tenía muchas deudas y no tenía cómo pagarlas. Entonces ese es el problema, porque si no manejamos bien las finanzas vamos a llegar a esos estados. Bueno, estamos haciendo un resumen. Recuerden, los que estuvieron hace 8 días están recordando y los que no, pues están tratando de colocarse al día para lo que vamos a mirar hoy. También hablamos acerca, nosotros estamos en un mundo caído y por estar en un mundo caído no quiere decir que cuando hacemos uso de todos los principios bíblicos tienden a desaparecer 100% las situaciones en esa área. No, por estar en un mundo caído hay temporadas en que a veces puede llegar un accidente, una enfermedad, implicar una crisis financiera, bajan las ventas y este año y estos procesos que hemos manejado en Colombia estos años, a los que son emprendedores saben las dificultades que han tenido que pasar por estos procesos, pero esto es algo que puntual, o sea, son temporadas que se pueden mitigar, pero ¿cuál es el problema cuando hay situaciones recurrentes? ¿A qué se refiere esto, hermanos? A que la persona no logra resolver a través del tiempo esas situaciones de deuda, de escasez. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo tengo que evaluar los patrones, los hábitos de vida, las tomas de decisiones de acuerdo a la enseñanza bíblica, porque es de ahí que si esas deficiencias son recurrentes, no se van a lograr resolver a través del tiempo si yo no hago uso de los principios de la Biblia. Y terminamos el último punto y ahí vamos a comenzar porque lo dejamos en esa parte, los 2 principios generales de las finanzas bíblicas en relación al dinero. Uno es muy importante, ahorita Lucy me va a ayudar aquí con la lectura de esta cita, dice, lo material no debe ser el propósito de mi vida. ¿Qué es lo que dice? Lo material
no debe ser el propósito de mi vida. Y la Biblia utiliza muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque el dinero no satisface. Y vamos a mirar lo que dice Lucas 12, del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21. El Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 13 al 21. Vamos a estar atentos a la lectura. ¿Cómo es que habla esta palabra? Que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, en la abundancia de los bienes que posee. Y eso yo lo tengo que tener claro para entender el sentido de cuáles son el propósito de las finanzas. Vamos a leerlo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, la palabra de Dios aquí es muy clara, y en el versículo 15 dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Y el Señor nos va a enseñar un equilibrio, porque cuando Él termina la historia que les está refiriendo, les va a decir: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Se pueden hacer tesoros, se puede administrar, se puede, porque la Biblia en ningún momento dice que las riquezas son malas, que hablar de administración es malo, que hablar de prosperar en el sentido integral es malo. Dios siempre tiene planes de bien, y nosotros vemos por la palabra cómo Dios dio promesas a sus hijos. Lo que Dios está esperando en nosotros, que tenemos ese conocimiento de la palabra, es tener un equilibrio en mi manejo de mis finanzas, para que también mis finanzas puedan ser administradas correctamente, haya una buena mayordomía y pueda ser de edificación. ¿Para qué? Para otros. La misma palabra declara en Eclesiastés, pero la vamos a leer aquí porque la vamos a tomar como la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 5:10 dice que los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Mire cómo lo dice, vuélvalo a leer. Lucía, hágame el favor. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. O sea, las riquezas no son nuestra felicidad. Las riquezas es una provisión, o el sustento es la provisión de Dios. Dios dice que nos da digamos, prohíbe a través de nuestra profesión, a través de cómo usted se desenvuelve, y dice: ¿para qué? Para que la disfrutemos, para que aprendamos a ser también generosos, para ayudar a los demás, y eso lo vamos a ver, para cumplir y dar testimonio de Dios. Hace parte del carácter de Dios. Entonces, el dinero es muy peligroso, porque cuando Pablo enseña a Timoteo, que enseña a los hermanos, le dice así a Timoteo, a tener contentamiento. ¿Por qué? Porque él les dice: aprendan a tener contentamiento con lo que tienen, su sustento y su abrigo. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero no es malo. ¿Qué es lo malo?
el amor, mi esperanza puesta siempre ¿qué? En el dinero. Entonces me desenfoco, pierdo mi horizonte simplemente por pensar en las riquezas. Y dice la Biblia en ese mismo contexto que muchos codiciaron el dinero y que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el último punto también habla acerca de que no debemos poner nuestra esperanza en la incertidumbre de las riquezas, porque el dinero nos puede llevar a ser altaneros y a creernos que no dependemos de Dios. Ahora, el último punto es que nosotros, en relación a esto, para ya iniciar con lo que queremos compartir hoy, es que el dinero, nosotros no somos dueños, somos ¿qué? Administradores. Pero ¿qué implicaciones en relación a ese tema de mayordomía hay en este tema? Que al ser administrador, escuche lo siguiente, al ser administrador usted tiene privilegios y tiene responsabilidades. Un administrador tiene unos privilegios concedidos porque ha sido una persona encargada y se le entrega algo, pero tiene unas responsabilidades. Y en esos privilegios y esas responsabilidades hay, primero, deberes que cumplir, límites que respetar y razones para agradecer. Cuando yo entiendo esa responsabilidad y ese privilegio, yo tengo razones para agradecer. Entonces, vamos a continuar hoy con lo que queremos como compartirles acerca de el tema ya de hoy. Dentro de los deberes que tenemos como administradores, primero con Dios. Tenemos este compromiso con Dios, está bajo el gobierno de lo que es la fidelidad y la gratitud. Entonces, la fidelidad, si tenemos en cuenta, vemos en la historia, cuando Jesús empezó su ministerio, ¿quiénes apoyaban el ministerio? Otras personas, ¿cierto? Mujeres, de las esposas de personas pudientes, ellos ayudaban. Hoy nos corresponde a nosotros ayudar a la iglesia. Nosotros somos los encargados como iglesia de soportar los costos, los gastos de la iglesia, en este caso en la iglesia local. Y porque el gobierno a la iglesia no le da nada, la iglesia es la que tiene que aportar para todos esos gastos. Y la gratitud, en cuanto a la gratitud, pues como estamos hablando, todo es del Señor, ¿cierto? Entonces, si tenemos salud, es gracias a Dios. Si mañana no tenemos salud, ¿cómo trabajamos? Pero es gracias a Dios que podemos trabajar, entonces a Él debemos nuestra gratitud. Luego tenemos un compromiso con la familia. La familia, el núcleo familiar, debe estar gobernado nuestro sentimiento por lo que es la responsabilidad y la transparencia. La responsabilidad, si una persona dice la palabra, no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Y la transparencia es muy importante. Hemos sabido de casos, conocemos de casos cercanos que el esposo trabaja, la esposa trabaja, pero cada uno maneja su dinero. Entonces, ¿faltó para esto? No me alcanzó. No se sabe dónde están los recursos. Entonces, es necesario manejar la transparencia, porque eso trae tranquilidad al hogar, ¿cierto? También tenemos un compromiso con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros lo gobierna el deber del estilo de vida. ¿Qué estilo de vida quiero yo? Pero a través de eso tengo que tener una estrategia para lograr lo que yo quiero, dentro obviamente de la voluntad del Señor. No que porque yo quiero tantas cosas me voy a meter en cosas ilícitas o voy a hacer cosas que no convienen, que no son conforme a la voluntad de Dios. Y nuestro otro compromiso, nuestro otro deber es con los demás. Y aquí lo gobierna lo que es la generosidad. Entonces,
Más adelante vamos a hablar sobre la generosidad. Y también tenemos un compromiso con el gobierno. En este caso, ¿nos gobierna qué? ¿O nos insta qué? La sujeción. Debemos sujetarnos a las leyes, debemos sujetarnos porque debemos pagar impuestos y debemos ser cumplidos también con el gobierno. O sea, hermanos, cumplir los deberes como mayordomo, o sea, honro a Dios cumpliendo mis deberes como mayordomo. Estas 5 esferas, digámoslo así, donde yo tengo responsabilidades financieras, lo muestra la palabra. O sea, el deber con Dios, con la familia, con el gobierno, con nosotros mismos y con los demás, eso lo muestra bíblicamente la palabra. Y hay que entender, la hermana hablaba acerca de Dios. La obra de Dios necesita recursos y Dios diseñó un principio de Él eterno para sostener la obra del Señor y ustedes lo conocen. ¿Quién Dios usa para dar cumplimiento a ese principio? A su pueblo. El ministerio, las iglesias no son financiadas y no son sostenidas por el gobierno, no. Sostener la iglesia es la responsabilidad de los miembros de la iglesia. O sea, eso es una realidad que muestra la palabra de Dios. Y Dios, si usted se va al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, ve cómo Dios usa su pueblo y la iglesia para sostener su casa, para sostener sus propósitos. Y en cuanto al tema de la familia, hermanos, hay personas que no tienen iniciativa y los jóvenes, por ejemplo, que están creciendo. Aquí hay varios jóvenes que no han entrado, o algunos que están entrando al tema del hogar, de proyectarse en la vida. Según la palabra, los hombres deben ser proveedores de su casa, pero hay personas que no asumen con iniciativa esta responsabilidad y eso a veces trae esos problemas que hablaba Lucy en la familia. ¿Los impuestos están en la palabra de Dios? Sí. Los impuestos están, dice el que tributo, tributo, y bueno, el Señor habla acerca de que nosotros debemos pagar ¿qué? Nuestros impuestos. ¿El Señor Jesús pagó los impuestos cuando estuvo en la tierra? Tan chévere, Él fue y le abrió ¿qué? La boca al pez y sacó 2 dracmas, creo que era, bueno, 2 monedas y pagó por él y por quién? Y por Pedro. O sea, porque es nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que también hay que saber cómo orientar ese manejo en la parte contable y pues eso también hace parte de la administración de los gobiernos. Entonces, vamos a mirar una herramienta práctica para nuestra vida, para poder administrar no solamente el tema de las finanzas, sino que tiene que ver con todo lo que nosotros somos y es la importancia de planificar. La importancia de planificar. Vamos a leer Proverbios 27, versículo 23. La falta, hermanos, escuche lo que dice Proverbios, la falta de dirección destruye la economía. La falta de dirección destruye la economía. Dice Proverbios 27, 23. ¿Qué dice? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Entonces, según la Biblia, la planificación, hermanos, es un reflejo del carácter de Dios. Es una parte fundamental de una mayordomía responsable. Nosotros tenemos responsabilidades, siempre y cuando realicemos con humildad y sometimiento lo que el Señor nos envía. Ahora, lejos de contradecir la fe, las escrituras enseñan que planear, estamos hablando lo primero, ¿por qué es importante planificar? ¿Por qué es importante planificar mi vida, lo que yo hago, mis proyectos, mi familia, mis recursos? Porque la Biblia enseña que planear con sabiduría honra a Dios, optimiza los recursos y previene los fracasos. Mire lo que dice el versículo. El versículo dice, el versículo 26, sé diligente en conocer
conocer. Y habla de diligencia. Dice el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Este texto enseña el valor de la administración responsable. ¿En qué sentido, hermanos? Habla de la atención a tus recursos, de conocer el estado de tu trabajo, de tus finanzas, de tus proyectos. La primer, enseñanza que da, y él va a contextualizar porque habla de mostrar diligencia, o sea, cuidar de cerca lo que tienes para prevenir ¿qué? Pérdidas. Un buen administrador, escuche, sabe exactamente lo que tiene, cómo se encuentra y hacia dónde va. Vamos a leer Proverbios 24, que lo habíamos tocado en la cita. Ese no lo había pasado, pero si nos pueden ayudar, 24, 30 y 34. Recuerda, dice ahí porque las riquezas no son ¿qué? Eternas. Entonces, la Biblia me llama a prestar atención a mis asuntos, a estar diligente. Mire lo que dice, a esa persona le faltó diligencia y la pereza no lo dejó progresar. Tenía cómo hacerlo. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado virtudes, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado padres que nos apoyan, esposas o esposos. Pero mire lo que le pasó a este hombre por ser un hombre negligente. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la villa del hombre. ¿Sabe que el que no planifica es un hombre falto de qué? De entendimiento. Eso dice, una versión lo dice, es un tonto, así lo dice. Pasé junto al campo, bueno, sigamos, a la villa del hombre, y aquí que por toda ella habían crecido, ¿qué? ¿Estaba atento este hombre al estado de su viña? ¿Cierto que no? No estaba, y la Biblia dice en el proverbio anterior que nosotros debemos ser diligentes para conocer el estado de tus ovejas. Y dice, y su cerca de piedra estaba ya ¿qué? Destruida. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué dice el proverbista? Yo miré esto y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé ¿qué? Consejo. Entonces, hermanos, hay cosas que en la vida a veces nos estancamos y no se ven resultados por falta de estar atento a conocer el estado de nuestras ovejas. Y eso habla de lo que el Señor nos saque, de lo que tenemos, de lo que tenemos. Okay. Bueno, aquí en este contexto el versículo conocer nos habla de un conocimiento profundo, ¿sí? No por encimita, sino que minucioso. En el versículo 24, que ya lo leímos, destaca que las riquezas no duran para siempre y que por lo tanto es necesario ser prudente y ser previsivo. Bueno, cuando establecemos una planeación, nosotros tenemos que hacer ahí, ¿sí? Saber qué es lo que queremos. Segundo, saber qué es lo que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque en lo que no queremos hacer, tenemos que aceptar de que debemos renunciar. Y ahí es donde de pronto fallamos, porque debemos renunciar a muchas cosas. Es necesario renunciar a malos hábitos, como por ejemplo salir mucho a comer fuera de casa, compras impulsivas, los gastos hormiga, tomamos mucho cafecito, cositas en la calle. Muchas veces esas cosas tenemos que renunciar a eso para poder sujetarnos a lo que planificamos. Esto no significa que tenemos que privarnos de todo, ¿cierto? Lo que debemos es priorizar, mirar qué realmente es lo que importa y lo que aporta para nuestra casa, ¿sí? Siempre teniendo un consumo responsable de lo que nosotros
queremos. Y hermanos, hay unos principios que uno ve en la Biblia y uno de los primeros que Dios es un Dios de orden y diseño. Lo vemos en la palabra. Dios es un Dios de orden y el principio bíblico nos muestra que el orden produce ¿qué? Milagros. O sea, cuando nosotros nos disponemos y administramos bien nuestra vida, lo que Dios nos ha entregado, somos diligentes, aprovechamos el tiempo, aprovechamos los recursos, distribuimos bien los recursos, pagamos lo que debemos. Dice la palabra que el orden produce milagros, el desorden no produce sino ¿qué? Pérdidas, insatisfacciones, uno lo ve. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y ¿qué hizo el Señor? Comenzó a ordenar la tierra y cuando usted ve la planificación, para mí uno de los modelos más específicos de que Dios es un Dios que planifica, Dios es un Dios de planes, es Génesis 1. Cuando usted estudia Génesis 1, usted se va a dar cuenta que cada día de la creación estaba marcada con una actividad y un diseño proyectado. O sea, él necesitaba crear algo y eso que creaba iba a permitir que lo que después iba a crear, esto fuera el sustento de eso que creara. Entonces, él no creó primero las aves de los cielos y los animales antes de dividir ¿qué? La tierra, de lo seco, de crear la expansión, de crear los mares. Después de crear los mares, creó todos los ¿qué? Los animales, o sea, de separar las aguas, digámoslo así. Entonces, es importante ver cómo la palabra nos muestra que Dios es un Dios de orden. Imagínense la historia de Noé, ¿cierto? Cómo le dio específicamente a Noé instrucciones, detalles específicos de cómo construir, cuántos días, cómo iba, todo se lo dio bien detallado. Hablemos, por ejemplo, de José en Egipto. Él es otro ejemplo de un hombre diligente, pero cómo Dios llevó todo un proceso al pueblo de Israel para que llegaran a Egipto y se diera toda esa liberación y eso que Dios quería hacer en ellos. Lo miramos en Moisés, el propósito de Dios con Moisés, cómo Dios le dio la ley, el tabernáculo específicamente, Salomón, David, cómo Dios no improvisa. Y nosotros muchas veces nos la pasamos improvisando cada mañana y ahí no hay productividad, hermanos, el orden. Por eso hay culturas en otros países que, digámoslo así, empresariales, que eso es una de las políticas. La productividad viene a partir del orden, en cada proceso, en cada detalle, específicamente se está revisando, tienen proyección los emprendimientos, los que tienen emprendimientos, hay que haber una visión clara y hay que decir, oiga, ¿dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis propósitos, mis metas? Y revisar. Entonces es importante, hermanos, Dios no multiplica el desorden y en la Biblia se muestra así. En las escrituras vemos que Dios es un Dios de propósitos y para cumplir esos propósitos siempre tenía un plan. ¿Recuerdan? Cuando Dios habló a Abraham se habló él mismo en Génesis cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra y él dijo las siguientes palabras, dice, Dios se plantea que si debe ocultarle a Abraham sus planes de destruir a Sodoma y a Gomorra y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a ¿qué? Hacer. Entonces la palabra nos muestra y vamos a mirar lo siguiente. Estas citas, la planificación permite evita el fracaso y la vergüenza. Jesús mismo enseñó la necesidad de calcular los costos antes de actuar para no dejar los proyectos a medias. Vemos en Lucas 14, 28, 30. Mire que este es un testimonio, o sea, una enseñanza del Señor sobre la importancia de planificar para no quedar ¿en qué? En vergüenza. Fracaso y vergüenza. Porque si usted se va a lo que le salga, hermano, no
piense que ese emprendimiento le va a dar resultados, no, usted tiene que aprender a planificar hasta su servicio, su ministerio. Si no hay una disciplina en el tema de tocar un instrumento, no se van a desarrollar habilidades. Si no hay una disciplina en la lectura de la Biblia, no se va a avanzar en el conocimiento de Dios. Si no hay una disciplina en congregarnos fielmente, no vamos a avanzar. Entonces, mire, le dice, porque ¿quién de vosotros, dijo el Señor Jesús, queriendo edificar una torre? El problema no es querer hacer cosas, porque Dios quiere que nosotros planeemos, eso lo dice en Santiago, mañana haremos y edificaremos y traficaremos. El Señor no estaba hablando, es un problema pensar, soñar, no, el Señor estaba hablando es cuando quitamos a Dios ¿de qué? Del asunto y no planificamos de acuerdo a su propósito. Y dice, no se sienta, ¿qué hace el que quiere edificar? Se sienta primero. ¿Qué hace? Calcular los gastos hace parte de planificar, a ver si tiene lo que necesita para… Dios no quiere que nuestros propósitos queden a medias, hermanos. Si están en Él, Dios quiere que se vea el resultado. Dice, si hay más, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Yo le digo a los jóvenes que se van a proyectar en su vida profesional. Hay jóvenes que inician 3 carreras y ninguna la terminan. Eso no es proyección en la vida. Usted inició algo, hermano, usted se proyecta. Ya hay un tema diferente si es por cuestiones. Y tenemos que motivar. Yo sé que también es falta de proyección de los jóvenes, pero los padres estamos para apoyarles e insistirles, porque también ya después de mayores de edad es una decisión de ellos. Pero usted se proyecta, hermano, y según eso tengo que planificar para evitar el fracaso. O sea, si no hay planificación, ¿va a haber qué? Fracaso. La torre no se va a terminar de construir. Hay gente que dura mucho tiempo planificando para lo que va a hacer. Duró casi un medio año planificando para comenzar a montar un proyecto, pero nosotros tenemos una mentalidad de que hacemos las cosas ya un día y al otro día queremos ya que comenzar. Vamos a mirar el segundo punto. ¿Qué es la planificación? Es sinónimo de sabiduría y diligencia. El libro de Proverbios exalta constantemente a quienes miran hacia adelante y anticipan las dificultades para protegerse. Eso lo vemos en Proverbios 6 al 8. Este ejemplo es muy común y yo me quedo aterrado cómo el Señor utiliza una hormiguita tan pequeñita para hablarnos a nosotros de sabiduría y diligencia, de lo que decía Lucy, de mirar hacia adelante, pero también de anticiparse. Entonces, mire lo que dice, este Proverbios es muy conocido. Ve a la hormiga, o sea, el Señor me está haciendo una invitación. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé que sabio, aprende de los ejemplos, observa. Y dice, ¿qué hace la hormiga? La cual, no teniendo capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en tiempo de siega su mantenimiento. No sé si sigue algo más o hasta ahí llega. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? O sea, ¿qué es lo que hace, hermanos, que nosotros no podamos prevenir? Porque eso es otro de los temas. Vamos a tratar de avanzar porque ya se nos fue el tiempo con los otros consejos bíblicos acerca de la planificación. Requiere buscar consejo sabio. Los planes prosperan cuando no dependen de la perspectiva de una sola persona, sino del discernimiento colectivo. Lo vemos en Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo, pero prosperan con muchos consejeros. La Biblia habla de planes y habla de lo importante de rodearme de personas que sabias, de preguntar. Proverbios 21:5. ¿Qué dice Proverbios 21:5?
Dice ahí, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Siempre es un sinónimo, la diligencia hace prosperar. Dice, mas todo el que se apresura. Mire este proverbio tan sabio, hermanos, porque ahí yo creo que todos en algún momento hemos cometido errores en la vida. En la vida cometimos, nos apresuramos a tomar una decisión, vendimos algo que no teníamos que vender, compramos algo que no teníamos que comprar, tomamos una mala decisión. Dice, pero todo el que se apresura alocadamente, ¿qué es alocadamente? Algo que no está planificado, como una emoción, algo improvisado. Dice, de cierto va a ¿dónde? A la pobreza, hermanos. Eso no lo dice los libros de administración, eso lo dice ¿quién? La palabra, porque la palabra nos enseña. Vamos a tratar de resumir así, hermanos, un principio o una herramienta, digámoslo más bien. Ya esto sí es una herramienta que nos va a ayudar muy rápidamente, lo vamos a hacer porque ya tenemos 5 minutos, para poder planificar nuestra vida. Y vamos a hablar de esto. Lucy nos va a ayudar con ese punto. Sobre el presupuesto. La Biblia pues específicamente no nombra la palabra presupuesto, pero sí establece de forma clara y contundente el principio de presupuestar a través de los conceptos de la providencia, del cálculo de gastos y la mayordomía responsable. Para las Escrituras, hacer un presupuesto es un acto de sabiduría espiritual. Esto no es solamente terrenal, es espiritual, que consiste en gobernar el dinero en lugar de que el dinero nos gobierne a nosotros. ¿En qué consiste hacer un presupuesto? Básicamente es ordenar nuestras finanzas, ¿sí? Categorizar las finanzas, ubicar en cada cosa aparte, establecer prioridades, crear un fondo de emergencia, organizar y reducir deudas, planear los gastos grandes del año, ahorrar primero, gastar después. Ahí sí que tenemos problemas, ¿cierto? Primero gastamos y después pensamos cómo pagamos. Protegernos financieramente con un seguro, mirar cómo podemos hacerlo y revisar regularmente el plan que hemos hecho, ¿sí? Porque si nos ajustamos a ese plan, nos vamos a someter a ese plan y no nos vamos a estar desviando a comprar y hacer cosas que no debemos hacer. Algunas enseñanzas bíblicas sobre el presupuesto, lo hablábamos aquí en el versículo 24 de Lucas, que habla sobre ordenar, calcular los gastos. ¿Para qué? Para no después quedar en vergüenza. Como segundo, el presupuesto frena la impulsividad, ¿sí? Si yo voy al centro comercial y me miro algo y me gusta, pero recuerdo que tengo un plan, que tengo un presupuesto, no lo voy a comprar. Pero si no ando sin ninguna dirección, sin ninguna meta, sin ningún rumbo, pues cualquier cosa que vea y me antoje, pues la voy comprando. Entonces, el plan nos ayuda para evitar esas compras impulsivas. Y también tener control del dinero en lugar de ser un esclavo. Aquí específicamente nos habla de las deudas, ¿sí? Lo que hablábamos. Yo tengo el control. Cuando yo tengo el control, puedo manejar, puedo distribuir el dinero, pero cuando no tengo el control, pues ahí es todo lo que vimos, que el estrés, que la angustia, todo esto, ¿por qué? Porque no tenemos el control. Hermanos, Proverbios 22:7 dice lo siguiente: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Resulta que un presupuesto nos permite saber, o sea, ordenar nuestros gastos, los ingresos y los gastos. Aquí hay unos pasos para elaborar un presupuesto, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a
Pero si usted quiere saber cómo elaborar, ahora usted dice, pero ¿para qué un presupuesto? Esos presupuestos los tienen las multinacionales, las empresas grandes, los emprendimientos, pero yo a nivel personal necesito un presupuesto. Claro, todos necesitamos un presupuesto y un presupuesto es muy fácil de hacer, de poder identificar, registrar nuestros ingresos, enumerar nuestros gastos fijos, asignar los gastos variables, aplicar las prioridades financieras en cuanto a la generosidad y el ahorro. Entonces, cuando yo aplico estos principios, me los muestra la palabra del tema de la deuda. ¿La Biblia habla de la deuda? Sí. Y mi presupuesto me va a decir hasta dónde me puedo endeudar, qué deudas, algunas llaman son de apalancamiento o deudas buenas, dice, de inversión, y qué deudas definitivamente no son. No, hay gente que vive endeudada toda la vida, hermano. Y es mejor, dice la Biblia, un bocado ¿qué? En paz, que yo tener un megatelevisor de 70 pulgadas para verme el mundial y estar pagando casi el 80% de intereses de lo que valió el televisor. Entonces, hay un manejo en las iglesias, hermanos, se está dando a conocer, hay muchos ministerios hermosos que he podido escuchar de personas, economistas, contadores, personas que conocen a profundidad. Uno trata de aprenderlos, de profesión uno es administrador y emprendedor, entonces algo ha aprendido uno, pero tiene uno que abrir sus ojos a la enseñanza, a lo que Dios tiene para nosotros, y la palabra muestra estos principios. Ser conscientes de nuestros gastos nos va a permitir adaptarnos a una vida real, hermanos, a prevenir esas compras que no son impulsivas y ayudar a priorizar objetivos, a ahorrar. ¿La Biblia habla del ahorro? Sí, la Biblia habla del ahorro, y yo a veces me pongo a pensar, yo comencé a trabajar, me acuerdo que comencé a trabajar a los 17 años, no tan temprano, o sea, ya sí, digamos, un trabajo de secretaria en un abogado, estaba haciendo unas prácticas, y yo me puse a pensar, ¿qué tal si yo me hubiera proyectado ahorrar de los del 17 años allá a los 45 que tenga mensualmente algo? ¿Cuánto tendría? O sea, así sea un porcentaje, y los expertos definen los porcentajes que puede tener uno dice, no, pero es que un presupuesto es con un mínimo usted puede sacar el presupuesto, hermano, y le va a permitir a usted proyectarse para vivir en paz. No queramos enriquecernos, no queremos, pues gloria a Dios si Dios nos enriquece así como a Abraham, y si nos da riquezas es para glorificar su nombre, pero lo que sí quiere Dios, vernos con una sanidad financiera. No deudas, hermanos, o que usted le quede debiendo a personas, eso no va conforme al carácter de Dios. O sea, una cosa es que usted entre a una crisis y usted tenga que decir, espéreme, voy a organizarme, venga, ya estoy así, pero hay cosas que usted entra a tener y a afectar a los demás. Entonces queríamos compartirle eso. Faltaron algunas cositas, hermanos, porque el tiempo en televisión es muy corto, entonces después vamos a seguir, si Dios lo permite. Estudiemos esos principios, hermanos, son principios muy prácticos que dan testimonio de lo que somos en Dios. Entonces recuerden, hermanitos, que este fin de semana